Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Sí o sí, nos vamos a morir todos. Es algo que tenemos seguro y poco para lo que planifican las personas. En la mayoría de los casos, el caso más frecuente es que nos encontramos que las personas tienen deudas y que nosotros nos volvemos los acreedores de esas deudas. Si realmente nosotros tenemos vínculos sanos en vida, verá, el momento que tengamos que enfrentar esto, la cosa va a ser bastante más fácil. Como son los padrinos, mi hermana y mi cuñado, ya sé que cualquier cosa que no esté, ellos se van a encargar. No es cierto. Contacten a su abogado, su notario de confianza y le dicen cuál es su voluntad, qué es lo que desean hacer. Con ustedes, Tuti Furlan. Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Como siempre, listos para arrancar un nuevo programa y siempre deseándole a usted que haya tenido un día espectacular y ojalá día con día, cuando llegue esta hora, la hora del Show con Tuti, usted se sienta satisfecho de todo lo que ha vivido. Pero esto lo tenemos que trabajar durante todo el día. Y para esto viene como anillo al dedo la reflexión que tengo para hoy, porque se ha dado cuenta la cantidad de limitantes que nos ponemos en nuestras vidas solo con nuestro idioma, solo por lo que nosotros pensamos o lo que decimos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, jamás voy a lograr tal cosa? O nunca me ponen atención, o siempre soy torpe para tal cosa, o no. Ponga atención, cómo damos por absoluto tantas cosas en la vida. Y yo lo quiero llamar a que haga un ejercicio. Por ejemplo, si usted dice, jamás voy a aprender a tocar guitarra, su mente inmediatamente, cuando oye el jamás, cuando usted internaliza el jamás, dice, ¿para qué voy a intentarlo si jamás lo voy a hacer? Sin embargo, si usted se pone realista, que es, a lo mejor me está costando un poco hoy aprender a tocar guitarra, o me llama la atención, pero no sé si voy a ser hábil al principio, pero claro, cualquier habilidad se tiene que ir desarrollando poquito a poco. Vea cómo cambia la disposición del cuerpo entero, de la mente, para poder aprender algo, para poder lograr eso que tanto queremos nosotros. Así que, señoras, señores, a quitarse los nunca, a quitarse los jamases, los siempre, los absolutos fuera del vocabulario, y va a ver cómo la disposición que usted tiene ante la vida va a ser muy diferente. Hoy empezamos Show con Tuti en este momento. Bienvenidos. Arrancamos un show con Tuti. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que sucede cuando las personas se van de este mundo, cuando a una persona, un familiar, alguien conocido fallece. Sin embargo, no nos vamos a enfocar, mejor dicho, solo en la parte emocional, sino más bien en todo eso que pasa, que se revuelve, que se complica después que alguien se va. ¿Qué nos dejó? El que nos dejó, hemos titulado este programa. Por eso tenemos esta cápsula para ustedes. El famoso americano Benjamin Franklin dijo una vez, en este mundo, nada se puede decir que sea certero, excepto la muerte y los impuestos. Pero aunque sea una certeza nuestra muerte, no nos gusta hablar acerca de ello. La muerte es algo que todos vamos a tener que afrontar, y es importante hablar sobre lo inevitable antes que pase, para estar seguros que dejamos a nuestros seres queridos solamente buenas memorias. Hoy nos preguntamos, ¿qué nos dejó? ¿El qué nos dejó? Bueno, estamos listos para empezar y abordar este tema desde diferentes perspectivas, porque efectivamente después de que una persona se va, además de ese dolor, de ese duelo, del proceso que uno tiene que llevar para poder ir sanando todos los sentimientos que se vienen después de esto, a veces se vienen algunos problemitas que no nos imaginamos, y eso es lo que vamos a abordar hoy. Me encuentro junto a Cristina Rodas Lobos, ella es psicóloga clínica. Me da mucho gusto estar contigo, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Cristina es especializada también en duelo y vamos a hablar también de este tema. También nos acompaña Lucrecia Palomo de Ortiz, ella es abogada y notario, y gracias, Lucrecia, por estar con nosotros hoy. Gracias. ¿Cómo estás? Sí, bien. Gracias. Porque yo creo que es una parte esencial en todo esto y que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿cierto? Sí. Como que es lo último que vamos a ver y sí o sí nos vamos a morir todos. Es algo que tenemos seguro y poco para lo que planifican las personas. Y luego se vienen estos problemas en donde incluso la misma familia se pone en contra. Pero vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Tengo al ingeniero Eric Herrera, él es gerente de Prenecesidad. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por tenerme. Bien. Gracias. No, yo creo que va a ser muy interesante escuchar todos sus puntos de vista y cómo es que tanto anécdotas como desde la parte de expertos podemos enriquecernos. Y me encuentro con el señor Andrés Aguilar, él es vicepresidente de Señoriales. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto Gracias tener por con tenernos nosotros. aquí. Igualmente, para mí. Gracias a ustedes. Voy a empezar contigo, Cristina, porque creo que eso es lo que generalmente pensamos. Se va a morir mi abuelito, mi mamá, mi papá, mi hermana, y decimos, ay, ¿qué me va a pasar? Y el dolor y el sufrimiento. Es un proceso que sí o sí tenemos que pasar, ¿cierto? Así es. ¿Cuánto tiempo generalmente, para dar solo generalidades,
lleva a un duelo? Porque hay personas que dicen, ya pasaron 2 meses, no puede ser que yo siga todavía llorando de vez en cuando. Y esa es súper buena pregunta, porque generalmente en la consulta la gente nos llega a decir eso, ¿cuánto tiempo es el normal? ¿Cuánto tiempo es el adecuado? Y lo que vamos a ver en materia de duelo es de que no hay un tiempo específico. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una singularidad, una particularidad. Mi pérdida no puede ser igual a una pérdida de Lucrecia, por ejemplo, o a alguna tuya. Entonces, el tiempo que yo me lleve, no importa, es mi tiempo, es mi momento, y en eso tenemos que ser muy respetuosos, porque no hay una receta, ¿verdad? Nos encantaría decir 6 meses. Los primeros teóricos, digamos, en esta área, pues daban un tiempo, y si nos pasábamos de ese tiempo, hablábamos de lo que era duelo patológico, o que algo no se había resuelto. Pero ahora sabemos de que no hay un tiempo, Tuti, o sea, el tiempo es el tiempo que yo me lleve procesándolo. Aunque sean años, porque hay personas, por ejemplo, que es mi esposo murió hace 15 años y yo todavía lloro todos los días, pero eso yo creo que ya es algo que le hace daño a la persona. Claro, hay diferencias importantes, por ejemplo, recordar a alguien que perdía un ser querido, eso es siempre, y ese es un derecho que yo tengo ganado, sobre todo cuando es un querido, ¿verdad? Cuando es un amado, yo puedo recordarlo siempre. Ahora, si por ejemplo, mi estado emocional se ve afectado durante mucho tiempo, 1 año, 2 años, paso llorando mucho tiempo, me aislé, por ejemplo, ¿verdad? Y no estoy funcionando en otras áreas de mi vida, ahí ya hablamos de que hay un problema. Pero la clave ahí es, ¿verdad?, que yo deje de funcionar en otras áreas, ¿verdad? O por ejemplo, esté totalmente explosivo, enojado, ¿verdad? Entonces, la clave sería eso, emocionalmente en otras áreas también complicado, y también tener sintomatología física, gente que empieza a tener, por ejemplo, enfermedades, van al doctor, pero no es nada, todo está bien. Mira, esas serían claves importantes. Eso es muy importante que lo hayas dicho. Ya vamos a abordar también cuando se complica la familia después de que alguien murió. ¿Por qué? Ahora voy con Lucrecia. Porque la herencia hubo, no hubo, apareció alguien reclamando que nadie conocía, porque sucede esto. Es muy común encontrarse con ese tipo de problemas, Lucrecia. Sí, es común. Tal vez no es tan común encontrarse con alguien que nadie conocía. En la mayoría de casos, yo te podría decir que hasta se puede anticipar quién va a ser el que va a dar cierto tipo de problemas, si va a haber problema o si no va a haber problema. Pero tratándose de un tema que, como tú decías, va a pasar, lo importante es que las personas tomen conciencia de que es algo que va a pasar y entonces se preparen. Porque en nuestra legislación, nuestra ley da la plena libertad a las personas para que ellos sean quienes decidan qué pasa cuando mueran, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, yo no he hecho ningún testamento, yo no espero morirme en varios años, unos cuantos más al menos, pero yo no sé si eso es un error o no es un error, porque por ejemplo, no sé si se asume así, que mis cuentas, que lo que está a mi nombre, digamos, se queda a mi esposo y a mis hijas. En algunos lugares sí lo prevén, así como cuentas bancarias, que dice, bueno, si a usted le pasa algo, ¿a quién le queda el resto? Y uno ahí lo apunta. Pero, ¿cómo o cuándo deberíamos nosotros empezar a prever esas cosas? Yo te diría que tú deberás decidir si es un error o no. Por ejemplo, tú eres mamá. ¿Qué sucede con tus hijos si tú falleces y fallece al mismo tiempo o juntos con tu marido? Eso es algo que tú puedes dejar previsto en un testamento. ¿Quién va a ser el tutor o tutora de mis hijos menores de edad? Y que si tú no dejas previsto, va a ser la ley la que decida por ustedes, en lugar de que sea una decisión de los padres. ¿Y a qué edad se puede hacer un testamento? A partir de que adquieres la mayoría de edad. El DPI, 18 años. 18 años. Interesante, porque son cosas que uno no se plantea. Yo recuerdo una vez que estaba esperando a mi primer hija, iba yo muy contenta luciendo mi panza y alguien se me acerca, mira, quiero un servicio funerario, y me indigné. O sea, dije, a ver, voy a ser mamá, ¿cómo usted me dice a mí? O sea, en este momento no quiero pensar en que no voy a estar para mi hijo. Sin embargo, es una realidad también. Quisiera hablar contigo, Eric, porque tú también te especializas en temas financieros y creo que es otro gran problema. Yo aquí voy a sacar todo lo de mi familia. Mi bisabuela tenía una casa en Panajachel, por ejemplo. Y cuando ella murió, todo el mundo se enteró de la cantidad de deudas que tenía ella y entonces tuvieron que dar la casa para poder quedar tablas. Nos quedamos sin casa en Pana, Eric. Es muy frecuente eso. Es muy frecuente que cuando las personas se van, todas las personas que quedamos o que quedan no saben cómo está la situación financiera de las personas que ya no están y nos encontramos con lo positivo que es tener herencia, que tener propiedades, que tener activos, lo que fuera, o en la mayoría de los casos, el caso más frecuente es que nos encontramos que las personas tienen deudas y que nosotros nos volvemos los acreedores de esas deudas. Entonces, es importante también
tener esa comunicación con la familia en tiempo de vida. Cuando hoy que estamos bien, que estamos saludables, que estamos en la potestad de venir y poder tomar esas decisiones, enterar a las personas que son nuestros seres más allegados de la situación económica en la que estamos. Si tenemos deudas, hacerles conciencia también de las deudas que tenemos y de cómo nosotros planificamos solucionar esas deudas. Y si nosotros tenemos pues, cuentas bancarias y tenemos activos, hacerles conocimiento también de los activos que nosotros tenemos, para que si el día de mañana, por razones inesperadas, nosotros no estamos, no quede todo en el aire y no sean terceras personas las que tomen decisiones por nuestra familia. El asunto es este, por ejemplo, eso lo puedes decir tú y digo yo, bueno, yo voy a tomar conciencia y tal vez yo lo voy a hacer bien, pero yo no sé si mi mamá, si mi papá, o sea, digamos que mi abuelito, todos mis abuelitos ya fallecieron, pero digamos que mi abuelito que falleció más recientemente, nunca llegamos a decirle, bueno, ¿y tenés deudas? Y como que a uno le da pena acercarse a decirle, a ver, díganos cómo están las cosas, ¿verdad? Claro. ¿Y dónde están sus cuentas? Y como que se siente hasta uno mal de decir, voy a hablar de dinero cuando la persona está mayor o tiene alguna enfermedad. Por supuesto. En muchos de los casos, elaborar un testamento ayuda mucho, ¿verdad? Porque entonces a ti te hace pensar, bueno, tengo ya un inventario de activos y ya sé por lo menos qué va a pasar con cada uno de esos activos y a quién va a corresponder. Lo importante y el paradigma que hay que romper es que tenemos que comunicárselo a las otras personas. Porque, digamos, en el caso de mi familia, yo tengo un ejemplo de eso, un familiar mío muy allegado tenía un testamento, pero lo engavetó. Y a la hora de que falleció, estaban como locos buscando el testamento. ¿Y quién fue el abogado? Porque ni siquiera sabíamos quién era el abogado. Sí. Entonces después nos dimos cuenta cómo esa persona dividió su patrimonio. No es suficiente hacer un testamento, hay que comunicarlo también, porque el activo de la persona, el patrimonio que la persona tiene, obviamente pues tiene que tener un destino. Y como te digo, si no pasa eso, son terceras personas las que toman decisiones sobre tu patrimonio y cómo tú hubieras querido que quedara repartido entre tus familiares. Y ahora eso sabemos que causa muchos problemas cuando hablamos de herencia, que si una propiedad, que si dinero, Infinitos etcétera. problemas. Pero ¿qué pasa cuando son seres humanos? Y quiero hablar aquí contigo, Andrés, porque a veces también, como bien decías tú, ¿qué pasa con los hijos? ¿Quién se encarga de los hijos si los dos padres fallecen? O de repente apareció un hijo por ahí perdido que también era mi papá y se enteran. Yo he escuchado de estas historias y seguramente tú muchas más. ¿Cómo es que ustedes lo ven o de lo que tú nos puedas compartir de cómo pueden también, o todos, tomar conciencia o platicar todo esto que puede ser tan delicado? Eso, como bien lo hemos dicho, es un tema que a las personas no les gusta hablar. Es un tabú, es algo que pues no estamos pensando. Es que da Tú miedo. lo dijiste al principio, es algo que no quiero hablar, es algo que no Exacto. me gusta, pero es un tema muy importante. Y no es que hay que hablarlo todos los días, pero es un tema que hay que empezar a hablar, que las familias tienen que saber, porque la repercusión después es muy dura. Yo te puedo contar una historia que es un poco dramática, pero estaba una familia, estaban obviamente muy afectados, y lo que había sucedido es que iba el señor y su esposa en el carro y llevaban a su hijita atrás. Tristemente los asaltaron y mataron al señor y a la esposa. Los dos. A los dos. Ellos no habían preparado absolutamente nada, no tenían nada listo y las familias políticas no se llevaban. Y eso es algo que también es común. Al final de cuentas, al esposo lo velaron en señoriales y lo inhumaron en los parques. A la esposa no sé dónde. Y la niñita pues no pudo estar con sus papás en esos últimos momentos, lo cual pues se vuelve muy, muy duro para las familias. Al final no se vuelve solo financiero, sino es un tema muy, muy emotivo, muy psicológico. Una parte muy importante, como lo decía la licenciada, del duelo es también que las personas puedan vivir su duelo digno. Y eso también quiere decir que todo lo que las personas dejaron, que quería que sucediera en el momento que se fueran, sucediera. Y eso da mucho confort a las familias. Y para eso y tú lo mencionabas, cómo preparar, y hablábamos del testamento, etcétera. Hay varias formas. Una de las formas que nosotros recomendamos es pues, buscar una persona profesional, un consultor en prenecesidad que nos pueda ayudar en eso. Y nosotros en Señoriales le proveemos a las familias sin costo con un documento que se llama Mi Legado de Vida. Ese documento lo que hace es que las familias ahí dejen plasmado todo como quería que sucediera. Y sabemos que en un momento de necesidad, un momento de la pérdida de un ser querido, es muchísimo el abrumamiento, no sabemos dónde están nada. Claro. Y en ese documento pues dejamos plasmado y al final de cuentas lo que queremos es que las personas vivan su duelo, porque por eso se llama duelo, porque Claro, duele, ¿verdad? claro, y que sea más fácil tal vez esa transición. Rapidito, yo quisiera, Cristina, que nos dijeras qué recomendarías tú cuando nos encontramos, digamos, con estos problemas, que si financieros, que si de herencia, que si no sé qué, y se empieza
el duelo a complicar mucho más por los problemas entre la familia. La clave, digamos, para todo el ser humano es no vivir esto solos, ¿sí? Ojalá acompañarnos de alguien o de alguienes, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Probablemente esto se va a complicar más si yo tengo que vivir lo que estoy viviendo, mi dolor, más resolver este tema financiero, más resolver la parte legal. Entonces, de verdad, y para los otros, digamos, que nos acompañan, o sea, el mejor papel, el mejor rol es acompañar y ayudarnos en las cosas cotidianas, para que yo pueda tomarme el tiempo de sentir, pero también de arreglar estas cosas. La gente que acompaña, por ejemplo, que nos está viendo y que puede ser el compañero de esta persona que está pasando un dolor, ir a hacerme la comida un día a la casa, ir a pasar por los niños en la tarde, resolver algo, esas son pequeñas cosas que al doliente lo van a ayudar muchísimo. ¿Verdad? Que lo acompañe, por ejemplo, con el abogado, que lo acompañe después a ver el tema financiero. Si enfrenta esto solo, la cosa se complica muchísimo. Porque el asunto es es una realidad, pues hoy de alguna manera hemos tenido algunas ideas de cómo se puede prevenir todos estos problemas, sin embargo los problemas se dan. Y usted tiene, y yo ya confesé que tenemos, y creo que todos aquí podemos contar más de algún caso familiar, personal, es decir, no es el vecino, es nuestro, que si el abuelo, que si el bisabuelo, que si el tío, que si la prima, pero tenemos esos casos y ¿por qué complicar más a una situación cuando se está viviendo un momento tan duro como la pérdida de una persona? Estamos hablando de qué nos dejó el que nos dejó. Si usted tiene algún comentario, por favor escríbanos a través de Twitter y Facebook. Hacemos la primera pausa de este programa y volvemos con más. Al volver. Cuando la iban a enterrar, pues más era la discusión de por qué iban a dejar ahí a mi abuelita, ¿verdad? Yo ya contaba con eso, pero no lo hizo, como tú dices, legalmente, sino que en papelitos.